estamos haciendo un desarrollo en serie de Taylor de este tensor de tensión en la dirección X, pero alrededor de Z igual a 0. Entonces tenemos la función, su desarrollo en serie me dice que es el tensor, evaluado en Z igual a 0 más la primera derivada del tensor en la dirección Z con respecto, en la dirección, la derivada del tensor con respecto de Z evaluada en Z igual a 0 por Z menos Z0, más la segunda derivada del tensor. Y esta segunda derivada, por regla de la cadena, se reescribió acá. Acá hice la expresión porque el tensor no depende de la Z, depende de la velocidad. Y la velocidad depende de Z. Entonces aplicamos acá regla de la cadena. Y nos quedaba que, nos quedaba simplemente la derivada segunda, la segunda derivada por la derivada de la velocidad con respecto a Z, y por regla de la cadena otra vez la derivada de la velocidad. Entonces me daba la derivada segunda de la velocidad, y como estamos suponiendo que este cambio de la velocidad con respecto de Z es pequeño, su segunda derivada evaluada en Z igual a 0 va a ser más pequeño. Entonces despreciábamos ese término. Y con este argumento despreciamos lo que ocurre en la segunda derivada, y en la tercera derivada, y en la cuarta, y en los siguientes términos. Entonces, nos quedábamos nada más con el primer término que corresponde al tensor de tensión más la primera derivada por la derivada de la velocidad con respecto de Z por regla de la cadena. Acá está. Y decíamos, como el tensor, cuando yo aplico el esfuerzo en la capa de arriba, esa se desplaza hacia la derecha, y cuando evalúo en Z igual a 0, ahí no ocurre ningún esfuerzo. Entonces, este primer término lo despreciábamos y calculábamos entonces que la tensión Zx es directamente la primera derivada del vector del tensor de tensión con respecto de la velocidad y por regla de la cadena. Y ahí definíamos la viscosidad. Eso nos hacía la definición de la viscosidad. Así lo calculamos. Ahora decíamos, este cambio de este signo menos se puede explicar de la siguiente manera. Si es como si trajéramos dos trenes, y uno de los trenes, digamos el tren 1 y el tren 2, en el tren 2 lleva unas personas que están arrojando costalitos de arena al tren 1. Primero los trenes van a la misma velocidad. Y entonces, como el tren 2 va perdiendo masa porque están arrojando estas personas costalitos al tren 1, entonces va perdiendo masa, entonces va perdiendo momento. Y el tren 1, que va avanzando y va ganando más masa, entonces su momento va aumentando. Entonces, esto quiere decir que estas dos capas, cuando son vecinas, si yo aplico un esfuerzo sobre la de arriba, la de abajo de alguna manera retrae, se opone a que se desplace la capa de encima, ¿verdad? Y entonces esa oposición que tiene que ver con las fuerzas de cohesión es la explicación de este signo menos que está acá, ¿verdad? Nos hacía favor Adalberto de comentarnos que este tensor se conoce como la ley de viscosidad de Newton, y ellos le conocen como el modelo de flujo de Couette. Y decíamos entonces que, escrito así, esta derivada de la velocidad con respecto de Z debe ser positivo, ¿verdad?
las unidades de esta eta, de la viscosidad, se llaman Poise y son, en CGS son gramos, centímetros sobre segundo, y en MKS son kilogramo, metros sobre segundo. Entonces, esta parte la hicimos la reunión pasada. Pues vamos a arrancar de acá. Decíamos, entonces, la tensión queda escrita simplemente como el tensor como el coeficiente de viscosidad por la derivada de la velocidad con respecto de Z. ¿Sí? Decíamos, esta U de X es la velocidad en la dirección X, pero depende de la altura a la cual, se encuentra la capa. La capa que está hasta arriba se mueve con una velocidad grande V y la capa que está hasta abajo, su velocidad vale 0. ¿Sí? Y este me genera este campo de velocidades que puse acá con flechas rojas. Entonces decíamos que el fluido que si me fijo, por ejemplo, en esta altura Z, el fluido que está por debajo de esa altura ejerce una fuerza sobre el fluido que está encima. Y esa fuerza ocurre ortogonal a esta superficie. Esta sería PZ. PZ. Y la estoy aplicando el esfuerzo en la dirección X. PZX. ¿Sí? Decíamos entonces que el fluido que está entre Z y Z' se mueve sin aceleración. Y otra condición es que el fluido por encima de Z' ejerce una fuerza sobre el fluido que está abajo. Y este esfuerzo ahora sería PZ, también PZX. Y debe ir con signo negativo, ¿verdad? Por la tercera ley de Newton. Bueno, entonces, justo acá nos quedamos y decíamos que si comparamos este tensor de tensión, que es igual a eta por la derivada de la velocidad con respecto de Z, evaluada en Z igual a 0, a esta la podemos ver como la velocidad en la parte del numerador tendríamos velocidad sobre la altura, ¿verdad? Y la velocidad más alta es U0 y la altura más alta de la capa superior vale L. Entonces ahorita vamos a calcular nuevamente coeficiente de viscosidad recordando esta información. Entonces me voy a pasar a la Wacom. Esta información ya la subí a Eminus, ahí la pueden descargar. Entonces vamos a calcular del coeficiente de viscosidad para un gas diluido. Hoy es 27 de noviembre. Entonces vamos a suponer sea puedo pasarme acá, mira. Sea Z, sea Z igual a constante, es un plano.
un plano. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el origen? El origen microscópico de la tensión PZ de X. PZ de X que actúa a través del plano ¿cuál plano? Miren. Este plano. En la altura Z, me refiero a este plano, ¿sí? Uno de ellos, no necesariamente a la mitad. Entonces, la razón sería el origen será el origen se entiende dado que las moléculas arriba del plano Z tienen una componente X de la cantidad de movimiento. ¿Sí? Entonces, si las componentes, si tenemos este plano que está arriba y se está deslizando hacia la derecha, entonces las componentes del gas que estén por debajo del plano también van a ganar una cantidad de movimiento, ¿sí? Así, el gas situado por abajo del plano, gana una cantidad de movimiento. Entonces, si este es el plano Z a la altura Z, una partícula que esté arriba moviéndose hacia la derecha con una cierta velocidad, V de X, acá yo tengo mi tensor PZ de X, y esta es la dirección X, y hacia allá aparece la velocidad U de X, ¿sí? Entonces la molécula que esté justo abajo del plano también va a sentir una velocidad de la que la va a arrastrar hacia la dirección X. Y entre estas dos velocidades hay una diferencia. Esta diferencia de velocidad, le voy a llamar, o esta diferencia estaría dada como una diferencia de este vector de este tensor de tensión, delta de P. ¿Sí? Pues la molécula
que está abajo gana, la molécula abajo de Z gana un elemento delta de P. Y la molécula que está, si lo veo ahora para lo que ocurre para las moléculas que están por arriba, si tengo una molécula que está por arriba y una molécula que está por abajo, y nuevamente es mi eje X, esta molécula que está por arriba tiene un momento una velocidad en esta dirección. Si la comparo con la de abajo, ahora las que pierden este elemento delta de P de momento son las moléculas de arriba. Y este momento es masa por la velocidad en X. ¿Sí? Entonces, en la dirección X, las moléculas que están por arriba transportan una mayor componente X de cantidad de movimiento. ¿Fueron anotando o necesitan tiempo para anotarlo? Un minutito y ahorita termino ya. Termínenlo de anotar para que pueda yo continuar. Maestra. ¿Mande? Había escuchado de un material que se llama, ¿cómo se llamaba? Lo vi hoy, que es como aerogel. Y creo que sí se llama aerogel. Lo que estaba viendo era algo del camino medio libre. La estructura que tienes es muy chiquita, entonces es menor que el camino medio libre y lo hace aislante. Y me quedé ahí pensando que si ese cálculo no estaría interesante hacerlo como exposición de un programa. Pues sí, podría ser. Habría que ver el problema, cómo lo plantean, ¿no? Pero sí podría ser. Ajá. O sea, a mí se me hizo interesante eso porque pues así se explicaba que fuera un aislante, ¿no? Sí. Lo voy a checar a ver si lo encuentro. Sí, ¿quién es? ¿Adalberto? ¿O Derian? ¿Mandé? ¿Quién Soy me yo. dice? ¿Mandé?
¿No me ¿Quién es? escucha? Sí, yo te escucho, pero ¿quién es? ¿Adalberto o Derian? Derian. Muy bien. Sí, habría que verlo, habría que ver cómo lo plantean. ¿Dónde lo viste? ¿En un artículo? No lo vi, es que como estaba buscando lo del grafeno, pero me encontré un video donde pone la prueba de calor Ajá. y es un buen aislante. Y ya después venía cómo lo hacían y todo, pero se me hizo interesante esa parte de que pues no conduce porque no le alcanza el tiempo para poder llegar de un lugar a otro. Sí. Muy bien. Sí, habría que verlo, habría que ver cómo lo plantean para ver qué se puede, qué se podría calcular de ahí. Continúo un poquito, ¿puedo mover un poquito la hoja para arriba? Un poquito nada más. Sí. Así. Entonces, déjenme anotar esto. De igual manera, el gas situado encima del plano Z pierde una cantidad de movimiento porque las moléculas que proceden de la parte inferior llevan una menor componente X de la cantidad de movimiento. ¿Sí? Si ahorita que lo terminen de anotar, ahorita continuamos. Ustedes me dicen cuando hayan terminado de anotarlo. Sí, ya terminé. Muy bien, Ángel, gracias. Adalberto y Derian, ¿ya? Yo ya. Yo también. Perfecto, entonces me paso a la siguiente hoja. Entonces, decimos que la fuerza, sabemos que la fuerza es la variación del momento con respecto del tiempo. Y esta sería la derivada con respecto del tiempo de la masa por la velocidad. Si la masa es constante, me daría la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Entonces, vamos a pensar en esta situación. Voy a pensar en que tengo este fluido. Voy a generar unas capas. La capa que está hasta abajo está a Z igual a 0. La capa que está hasta arriba está en Z igual a L. Esta capa que está en medio le pongo Z y a la capa que es esta que le voy a poner Z'. Entonces, el espesor de estas capas es L. L es el espesor. Y si
Si una molécula atraviesa de una capa hasta la otra en esta distancia L, que era mi trayectoria libre media, si él logra atravesar en esa distancia L, eso lo logra hacer en un intervalo de tiempo. Lo habíamos dicho la vez pasada. Habíamos dicho que la velocidad es igual a distancia entre tiempo. Entonces sería la distancia es igual a la velocidad por tiempo. Pues para mí sería mi trayectoria libre media es igual a la velocidad media por tau. Entonces, este espacio, si acá despejo L, la reunión pasada ya habíamos calculado L, ahorita lo encuentro. Este espacio tiene tiene el siguiente, tenemos lo siguiente. Vamos a suponer que cada una de estas capas tiene espesor L, ¿sí? Cada una de estas capas tiene espesor L. También vamos a pensar en lo siguiente. Suponga que todas las moléculas se mueven con velocidad media v media, ¿sí? Si existen n moléculas por unidad de volumen, si existen n moléculas por unidad de volumen, decimos que n es igual al número de partículas entre el volumen. Entonces, este número total de partículas, el número total de partículas, sabemos que un tercio de ellas, por el principio de equipartición de la energía, sabemos que un tercio de ellas tienen velocidades predominantes en la dirección Z. También un tercio de ellas se va a mover en la dirección X y un tercio de ellas se va a mover en la dirección Y, ¿verdad? Entonces, si tenemos un tercio de ellas que se mueven en la dirección X, debe ocurrir que entonces podemos considerar ya están grabando. Muy bien, gracias. Entonces, podemos considerar que un sexto de ellas se mueven hacia arriba, hacia Z, ¿no? Y un sexto de ellas se mueven hacia abajo, ¿no?
¿verdad? Un sexto de ellas se mueven hacia arriba y un sexto se mueven hacia abajo. Entonces, las partículas tienen velocidad media v. N es la densidad de partículas por unidad de volumen. Y un sexto se mueven hacia arriba. Entonces, un sexto de ellas, de esta densidad de partículas, se mueven hacia arriba y tienen velocidad media v. Y también tenemos que un sexto de ellas tienen velocidad, de estas partículas, un sexto de ellas también tienen velocidad media y se mueven hacia abajo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Las partículas Sí. que están en esta capa, a lo mejor esta no debía haberle puesto Z igual a 0, a lo mejor le puedo generar otra capa y a esta capa sí tener Z igual a 0. Lo que sí puedo decir es que la velocidad de las partículas de esta capa, sería U, que depende de Z y está a la altura Z menos L. Y para esta capa de arriba, la velocidad de las partículas sería UX, que depende de Z y ocurre para Z más L. ¿Están de acuerdo? Así sería la velocidad para cada una de estas dos capas, ¿sí? Las partículas que están en esta capa están a la altura Z menos L y las partículas que están en esta capa están a la altura Z más L. Y esa sería la relación de las velocidades. ¿Están de acuerdo? Entonces, sea el plano Z, el plano que tenemos acá denominado como Z, entonces, un sexto de N por velocidad media, moléculas cruzan este plano, cruzan el plano por unidad de tiempo, por unidad de área. Por unidad de área. Y cruzan el plano desde abajo. Entonces hay partículas que se están moviendo por abajo y van a cruzar, vienen las partículas moviéndose de abajo hacia arriba y van a cruzar el plano Z. ¿Cuántas partículas de ellas pueden cruzar el plano Z? Un sexto de la densidad de partículas por la velocidad media. Entonces, esta sería la cantidad de partículas que cruzan el plano desde abajo. De manera análoga, también un sexto de la densidad de partículas por la velocidad media de moléculas cruzan el plano
por unidad de tiempo, por unidad de área. Por unidad de área. Por unidad de tiempo, por unidad de área. Y cruzan el plano desde arriba. ¿Sí? Entonces tengo un sexto de partículas por la velocidad media, por la densidad de partículas que cruzan desde arriba hacia abajo. Y tengo esa misma cantidad de partículas que cruzan desde abajo hacia arriba. Estoy midiendo todo lo que ocurre sobre el plano Z. ¿Sí? Entonces genero dos capas de espesor L. ¿Sí? Ustedes me dicen cuando acaben de anotarlo.